Hola, hola. Quisiera compartir con usted un pequeño estudio respecto a Abraham, cómo Dios bendijo a Abraham para que fuera una bendición y cómo Dios nos relaciona a los creyentes nacidos de nuevo, es decir, a usted y a mí que creemos en Cristo, que estamos en Cristo, cómo nos relaciona con Abraham y cómo la palabra que bendijo a Abraham nos bendijo a nosotros también para que fuésemos bendición. Y particularmente me estoy refiriendo a la economía, a la prosperidad. Entre otras cosas, Dios nos llamó a ser prósperamente bendecidos o ser en gran manera bendecidos respecto a la prosperidad para ser bendición para muchos. Entonces vamos a leer algunos versículos empezando por Romanos. Dice la Biblia en Romanos 4, versículos 3 en adelante: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El 16 dice: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Sigue diciendo el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, fíjese cómo dice la Escritura ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, está hablando de usted y de mí. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a mí, Dios de antemano dio de antemano la buena nueva, es decir, el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí nos relaciona la palabra en Gálatas a Abraham con nosotros respecto a la bendición. Ahora dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora dice en el versículo 29 de Gálatas 3: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora bien, le voy a leer algunas porciones de la Escritura en Génesis, empezando por el capítulo 12. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí es muy importante hacer notar, mi hermano, que Dios llamó a Abraham a ser bendición. Pero ¿cómo podía Abraham ser bendición? Porque Dios mismo, la promesa del Señor para Abraham fue: yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y el resultado o el propósito era para que él fuera gran bendición o fuera bendición para muchos. Dice: para que en ti sean benditas todas las naciones.
Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios en Cristo Jesús, mi hermano, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos ha provisto de todo. Y hablando de la prosperidad o de lo material y de lo económico, Dios ha puesto nombre a una gran y abundante provisión que está separada para usted y para mí, porque estamos en Cristo Jesús, y Dios lo ha hecho ya en Cristo Jesús a través de la obra redentora de Jesús, y lo dispuso para usted y para mí en Cristo, para que por la fe podamos apropiarnos con un propósito de que usted y yo podamos ser grandemente bendecidos para bendecir a muchos. Mire, lo voy a poner en perspectiva. No soy un experto, pero por ahí escuché o leí que por un grano o por un bonche de granos de maíz usted podía sembrarlos y cosechar 700 granos. Es decir, la cantidad de vainas y de mazorcas que podría dar un grano o un bonche de granos de maíz podrían ser alrededor de 700 granos de maíz. Ahora permítame explicarle un poco respecto a la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha. Mire, vamos a suponer que con 10 granitos de maíz usted puede hacer un bonche y puede sembrarlo y obtener una vaina que le va a generar 700 granos de maíz. Y si usted de esos 700 granos que ya sembró se come 690, va a tener otros 10 granos para volverlos a sembrar, obtener otra vaina, obtener otros 700 granos y poderse comer otros 690 que le van a generar la oportunidad de volver a sembrar otros 10, es cosechar 700 y volverse a comer 690. Y entonces va a ser un ciclo. Ahora, vamos a suponer que en lugar de que usted haga esto, siembra los primeros 10, cosecha 700 y en lugar de comerse 690 se come 600. Quiere decir que le quedan 100 disponibles para generar 10 bonches de maíz. Esos 10 bonches, cuando usted los siembra, le van a generar 10 vainas que le van a producir 7,000 granos de maíz. Entonces usted se come de esos 7,000, 1,000 granos, es decir, ya se está comiendo mucho más de los 690 que se comía anteriormente. Se come 1,000, vamos a suponer que guarda 3,000 y le van a quedar 4,000, le van a quedar 3,000 granos de maíz con los cuales va a poder formar 300 bonches de maíz que le van a generar 300 vainas que le van a cosechar, si usted lo siembra, 21,000 granos de maíz. Vamos a suponer que usted se come 2,000, es decir, casi 3 veces lo que se comía anteriormente en la primera opción. Y usted, vamos a suponer que ahorra o guarda 9,000, lo cual significa que le van a quedar 10,000 granos de maíz para sembrar. Si usted forma 1,000 bonches con esos 10,000 granos, le van a generar, y lo siembra, le van a generar 1,000 vainas que le van a producir 700,000 granos de maíz. Y entonces usted se puede comer 5,000, y vamos a suponer que con esos 5,000 usted queda extasiado, es decir, absoluta y completamente satisfecho, usted y su familia. Entonces, de esos 700,000, usted se come 5,000, le quedan 95,000 que los puede guardar y guarda 95,000 y le van a quedar 600,000 granos de maíz. ¡Wow! Si usted de esos forma con 10 granitos 60,000 bonches para sembrarlos, le van a generar 60,000 vainas que le van a producir 42 millones de granos de maíz. Y si usted se come los 5,000 que ya se estaba comiendo, porque es abundancia y satisfacción completa para usted y su familia, vamos a suponer que usted ahorra 2 millones o casi cerca de 2 millones de granos de maíz, va a tener 40 millones de granos de maíz para sembrar. ¡Wow! Entonces, cuando usted empieza a participar de sembrar y producir para que esto vaya teniendo un incremento, entonces la ley de la siembra y la cosecha va a empezar a incorporarse o va a empezar a funcionar como Dios la habilitó para usted. Cuando Dios le dijo a Abraham y nos dijo por la fe a nosotros,
te bendeciré y te engrandeceré para que seas de bendición para muchos. Entonces, usted y yo podemos estar satisfechos en gran manera y aún va a sobrar mucho, mucho más. 100, 1000, muchas veces más de lo que nosotros tenemos para estar satisfechos, para compartir con otros. Pero esto no puede funcionar si usted no está decidido a empezar a sembrar. Si usted cree, entiende y permanece en la palabra de la siembra y la cosecha, entonces si usted siembra generosamente, va a cosechar generosamente, como lo dice la Escritura en 2 Corintios 9. Bien, entonces mire cómo dice aquí después, cuando Dios sigue hablando de Abraham en Génesis. En el versículo 13 de Génesis dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Dice, y Abraham era riquísimo. Y dice la Escritura, en ganado, en plata y en oro. Y dice la Escritura que también Lot andaba con Abraham, tenía muchas ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y entonces Abraham le dijo: ¿no está toda la tierra delante de ti? Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot se fue hacia Sodoma y Gomorra, donde había mucha riqueza en la tierra y mucha lluvia, y estaba todo listo para que sembrara y cosechara en abundancia. Y Abraham se fue a la tierra de Canaán, en donde todo estaba árido. Pero ahí, en medio de la sequedad, Dios bendijo a Abraham en gran manera, mucho más que a Lot, porque la promesa estaba dada sobre Abraham, y recuerde, sobre su descendencia, que somos usted y yo. Y mire, no tengo oportunidad de verlo ahorita, pero la Escritura nos dice en Hebreos que Dios, para cumplir la promesa a Abraham y para declarar su fidelidad, dice, no solo juró por su palabra, puso su palabra como fundamento para dar el resultado, o para hacer lo que le había dicho a Abraham, de bendecirlo y para que fuera bendición, pero también juró por su propio nombre, de tal manera que Dios, que ha sido fiel, que es fiel y que será fiel por siempre, cuando nosotros creemos, entendemos correctamente y permanecemos en esta palabra y obramos, es decir, caminamos en la fe y actuamos respecto a esta palabra de la siembra y la cosecha, entonces Dios produce, Dios opera, Dios provee la bendición en gran manera. Y entonces Abraham fue grandemente bendecido. En el capítulo 14 de Génesis, podemos leer que en la tierra donde habitaba Lot hubo una guerra entre varios reyes, y Lot fue tomado preso. Y dice el versículo del capítulo 14, el versículo 14, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 hombres, y siguió a estos reyes hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a sus mujeres y a la demás gente. Resulta que mucha gente del pueblo de Sodoma y de Gomorra y de otros lugares por ahí fueron llevados cautivos y presos, y Abraham con 318 de sus hombres, de sus siervos, fue y atacó a esos reyes y los derrotó. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, no queremos hablar mucho al respecto porque no es el tema, pero si Dios estaba con Abraham, para Abraham
todo era posible porque la fuente de su provisión y la fuente de su fortaleza y la fuente de su victoria provenían del Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta gran bendición de nuestro Padre Abraham, que ha bendecido también y que bendice nuestras vidas en Cristo Jesús ahora. Y dice la Escritura que cuando volvía Abraham de haber derrotado en Kedorlaomer a los reyes, de la derrota de que más bien es Kedorlaomer era uno de los reyes, y a los reyes que estaban con él Abraham los derrotó, y dice que cuando venía de ahí salió el rey de Sodoma entre el camino de la victoria a donde estaba la ciudad. Salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero antes de que Abraham llegara con el rey, es decir, a toda una distancia todavía importante de que Abraham llegara con el rey de Sodoma, apareció Melquisedec. Y Melquisedec, dice la Escritura, es el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. El rey de Salem es rey de justicia, rey de paz. Melquisedec es tipo del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que él no tenía genealogía. Es decir, aquí hay una manifestación de algo glorioso, poderoso, que Dios estaba haciendo con Abraham. Hay quienes dicen que el mismo Señor Jesucristo tuvo una aparición ahí delante de Abraham, que era el mismo Señor Jesucristo que le apareció. Y dice ahí el versículo 19... Bueno, el 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham después de que Melquisedec compartió con Abraham el pan y el vino? Dice que Abraham le entregó los diezmos de todo. Aquí hay una gran enseñanza, porque el compartir el pan y el vino nos habla de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo Él quebrantó su cuerpo y derramó su sangre para redimirnos, para hacer un intercambio divino. Y como dice la Escritura, que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él operó en la cruz del Calvario, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza o en su pobreza fuésemos enriquecidos en ese intercambio divino que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces hay una bendición aquí, porque Dios está estableciendo la comunión. Fíjese, desde entonces está estableciendo el pan y el vino como comunión, como celebración de un pacto. ¿Y qué fue el resultado o cuál fue la actitud de Abraham? Abraham bendijo a Melquisedec, le entregó los diezmos, el 10% de todo lo que había recuperado. El diezmo es la primera vez que se describe o que se cita en la Biblia en Abraham, 400 y pico de años antes de que apareciera la ley de Moisés. Así es que si alguien le dice que los diezmos son del Antiguo Testamento y son de la ley, está muy equivocado, porque Abraham, que fue justificado por la fe y que es tipo de la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús, entregó los diezmos. Quiere decir que los diezmos están establecidos desde antes de la ley y son una bendición. Y dice la Escritura en el versículo 22, dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma. Después ya llegó con el rey de Sodoma. Dice: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo. Es decir, todo lo entregó al rey de Sodoma, para que no digas yo enriquecí a Abraham, porque Abraham era tan rico y su confianza estaba en el Señor, que Abraham no se permitió y no se dio el lujo de que el rey de Sodoma pudiera decir yo enriquecí a Abraham, porque Abraham sabía, y era parte del testimonio que tenía Abraham, de que Dios era quien lo había enriquecido en gran manera. Mi hermano, aquí hay una profunda y maravillosa promesa y bendición para usted y para mí. Cuando hacemos de Dios nuestra fuente, la fuente de nuestra provisión, la fuente de nuestra bendición, mi hermano, es una fuente inagotable,
inagotable. Cristo es la fuente de nuestra vida, así es que anclémonos en Cristo Jesús y le demos gloria, honra y alabanza a Él por su palabra.